Buenos días, alumnos del primer grado de la escuela Happy Kids. Vamos con la clase de Biblia. Fíjense bien, hoy vamos a comenzar este tercer parcial en esta clase con algo pero tan importante que llena nuestros corazones. Sabemos que cuando hablamos de la clase de Biblia, hablamos de un personaje que está sobre todo personaje, ¿verdad? Que es Cristo Jesús. Pues bien, fíjense bien que Jesús es el Hijo de Dios. Él nació, ¿verdad?, por obra y gracia del Espíritu Santo de María. María, una mujer humilde, pero sobre todo obediente, la cual siendo virgen, o sea que no había tenido nada, ¿verdad?, que ver con ningún hombre. Y su prometido era José. Entonces se les presentó un ángel a ambos para decirle que eran llamados, ¿verdad?, para poder hacer la voluntad de Dios, que era que ellos fueran los padres terrenales de Jesús. Pero Jesús, desde antes de estar en el vientre de María, ya tenía, ¿verdad?, un llamado muy importante, que era, ¿verdad?, pues venir acá a la tierra y sacrificarse por cada uno de nosotros. Él, ¿verdad?, que era santo, que no tenía ningún pecado, tenía que padecer para poder salvarnos a nosotros. Pues bien, luego, ¿verdad?, de que Jesús nace del vientre de María, él crece y siendo, ¿verdad?, un niño crecía en gracia y en sabiduría, así como cada uno de ustedes crece, ¿verdad?, en gracia y en sabiduría. Pues Jesús, dice la Biblia, ¿verdad?, en su historia, que siendo niño se perdió, ¿verdad?, de sus padres, se alejó y se fue a refugiar al templo, a la casa de Dios. Jesús se perdió en el templo porque estaba enseñando acerca de su Padre. Así es que en ese momento María y José comprendieron que Jesús tenía un propósito aquí en la tierra. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, amores, tenemos un propósito aquí en la tierra, porque Dios nos formó, Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él para poder seguir un propósito de parte suya. Y pues es así como a los 33 años Jesús comienza su ministerio aquí en la tierra y comienza a encontrarse, ¿verdad?, con personas a los cuales llamó discípulos y empezó a llamar. En total fueron 12 apóstoles. Entre ellos estaban Marcos, Mateo, Lucas, Juan, Pedro, Judas Iscariote, ¿verdad?, y muchos más. Pero estos son los más mencionados. Fíjense bien, estos 12 discípulos eran los encargados de acompañar a Jesús por toda esta tierra de Jerusalén, ¿verdad? En esta tierra fue donde Jesús empezó su ministerio. Pero cuando habla, ¿verdad?, de que Él perdonó los pecados de todo el mundo, no importaba que Jesús estuviera en determinado lugar, Él lo hacía. Pues bien, cada vez que ustedes se enferman, ¿qué hacen? ¿Verdad? Pues van al médico, toman medicamentos y son sanos. Pues bien, nosotros tenemos un médico por excelencia, que cuando nos enfermamos o nos sentimos mal podemos ir con él. Y este es Jesús, Jesús el sanador. Pues bien, vamos a hablar acerca hoy de los milagros que Jesús hizo aquí en la tierra. Yo sé que alguno de ustedes, ¿verdad?, ha escuchado acerca de los milagros. Pues bien, ¿qué son los milagros? ¿Qué hacen los milagros? ¿Por qué suceden los milagros? Pues bien, los milagros que hizo Jesús en la tierra fueron muchos, pero vamos a hablar de 3 importantes que hizo estando aquí en la tierra. Después del video ustedes van a poder ver las imágenes de estos videos. Número 1. Vino Jesús y se le acercó una persona que era ciega, que no podía ver. Y le dijo: Señor, si tú quieres, me puedes sanar. Y Jesús le respondió: sí quiero. Y es así como Jesús vino y tomó lodo. ¿Saben qué es el lodo, verdad? La tierra mezclada con agua. Y se la puso en sus ojos a aquel hombre. ¿Y saben qué ocurrió? Que de manera sobrenatural este hombre pudo ver.
Ese fue uno de los primeros milagros que Jesús hizo. Luego lo seguía tanta gente por tantos pueblos a Jesús, viendo cómo él hacía milagros, cómo sanaba enfermos, cómo predicaba. Y entonces eran alrededor de 5,000 personas, pero solo tenían 2 pescados y 5 panes. Y uno de sus apóstoles se acercó y le dijo: Señor, ¿cómo vamos a hacer para alimentar toda la multitud? Y Jesús vino y levantó aquellas canastas de 2 pescados y 5 panes y hizo una corta oración, porque la oración puede mucho, hijos. Por eso nosotros cada mañana debemos de orar, de tener ese encuentro con Jesús, ¿verdad? Platicar con Él. Y levantó sus manos con las canastas y hizo esa corta oración, y de manera sobrenatural aparecieron más panes y más pescados, y toda la gente pudo comer y todavía sobró. Ese fue otro de los milagros que hizo Jesús. Y por último, uno de los más grandes y más importantes fue cuando su amigo Lázaro, ¿verdad?, murió. Lázaro tenía 2 hermanas, Marta y María, y ellas lloraban y desesperadas buscaron a Jesús para que fuera a sanar a Lázaro, pero Jesús no pudo ir en ese momento. Así es que tuvieron que sepultar a Lázaro. Y saben, Lázaro tenía 4 días ya de muerto, de estar sepultado, cuando Jesús fue a su tumba. Y se vino y afuera de su tumba solo le dijo: Lázaro, ven fuera. Y la piedra se removió. Antes las sepulturas eran con una piedra y a ellos los vendaban todos. Por eso de ahí, ¿verdad?, salen lo que son las momias, ¿verdad? Porque antes vendaban a las personas que se morían. Y le dijo: Lázaro, ven fuera. Y de esa manera entonces Jesús resucitó a Lázaro después de 4 días de muerto. Así es que estos son los 3 milagros más importantes, ¿verdad?, o más relevantes que hizo Jesús aquí en la tierra. Pero Jesús hizo muchos. De hecho, Jesús está haciendo milagros en este momento. En cada una de sus casas Dios puede estar haciendo milagros. Dios puede sanar a sus enfermos. Muchos en esta pandemia que han estado con esta enfermedad tan terrible, a través de la oración Dios los está levantando, amores. Por eso ustedes que están tan pequeñitos, y Dios escucha más la oración de ustedes, porque ustedes son más inocentes. Así es que todos los días debemos de pedirle a Dios que en nuestra vida haga milagros, y Dios los va a hacer. Así es, verdad, de que este es el tema del día de hoy. En la plataforma va a estar, ¿verdad?, la tarea acerca de este tema. Que tengan un feliz día y recuerden que Jesús es real y está haciendo milagros también en sus vidas.